lenguaje en política importa. ¿Qué tiene en común el discurso de Donald Trump, de Bolsonaro, de Boris Johnson o de López Obrador? ¿Y cómo se refleja eso en la forma de ejercer el poder, en las estructuras de gobierno, en sus administraciones? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora acompáñenme, vamos a ver unos datos para enmarcar el debate y arrancar aquí en el foro con él. El lenguaje en política es importante. Las formas de gobernar son el fondo de un lenguaje público. La llegada de presidentes con distintas formas y estilos de hablar, desde Donald Trump hasta López Obrador, pasando por Boris Johnson o Jair Bolsonaro, son ejemplos de nuevas formas del lenguaje político. Hay muchos que atribuyen este cambio a la revolución tecnológica que abre nuevas fronteras al desarrollo, pero también propicia desconfianza. En las últimas décadas de expansión de la comunicación digital han surgido nuevos discursos políticos que apuestan a la retórica a través de un tuit o en el discurso en la plaza para gobernar. La inmediatez de la comunicación digital y las redes crean nuevos climas de opinión y formas de interacción con los denominados grupos de interés o con las bases electorales que se sitúan en el centro de la atención de los discursos políticos por encima y muchas veces de la realidad o de datos duros. Posiciones. 1. El diario Boston Globe analizó el discurso en la campaña presidencial de Estados Unidos, tratando de medir el nivel de complejidad de los candidatos. El algoritmo se llama Prueba de Elegibilidad de Flesch-Kincaid y mide el número de sílabas por palabras y el número de palabras por oración dentro de un discurso. Según su resultado, el discurso de Trump tiene el nivel de comprensión de un niño de cuarto grado de primaria. Mientras tanto, el de Bernie Sanders es el de uno de 10º grado. 2. A propósito de la estrategia de seguridad del gobierno, el exministro de la Corte, José Ramón Cosio, señaló que lo único de nuevo es la idea del discurso, una vez más, constituye y constituirá la realidad, que lo dicho sobre paz, pacificación, recuperación de espacios, invitaciones o modalidades semánticas parecidas, tiene la capacidad de transformar la realidad. 3. La Secretaría de Cultura publicó en su cuenta de Twitter un afiche escrito en lenguaje de género lo siguiente: ¿qué pasaría si pudiéramos desconectar o desconectarnos de entre todos y todas? Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de un tema que en este país ha sido una constante desde que llegó la nueva administración de López Obrador, y es el lenguaje, la forma de hablar, la forma de comunicación política. ¿Cómo y en qué ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado? ¿De qué manera eso se refleja o no en la forma de ejercer el poder en el gobierno? ¿Y quién mejor para entrarle a este tema? Jurjo Torres, ¿cómo estás? Un placer de verdad tenerte aquí. Periodista, consultor político y además un especialista en esto, en comunicación política y en las nuevas redes de comunicación digital. Y Gonzalo Sánchez de Tagle, como todas las semanas. ¿Cómo estás? Ya no te digo el mismo día porque nunca es el mismo día. Nunca es el mismo día. Ya está, ya eso ya. Como siempre, contento de estar acá. Un placer. Me gustaría empezar contigo. Desde luego que el lenguaje importa, y en los últimos tiempos hemos asistido, digamos, al surgimiento de presidentes, de líderes, de mandatarios que se están comunicando de una manera distinta, no solamente por las palabras, no solamente por el discurso, sino también por la forma y los métodos, los caminos que utilizan, principalmente comunicación digital. ¿Qué ves de común en líderes como como Donald Trump, como López Obrador, como Boris Johnson, como Jair Bolsonaro, etcétera? Bueno, yo creo que lo que se está produciendo realmente no es tanto una revolución política como una revolución social. A partir de la irrupción de las redes sociales en 2003 con Facebook, la sociedad abandona la senda de los poderes establecidos desde la Revolución Francesa. El cuarto poder, el periodismo, entra en una deriva complicada y de identificación de cómo convivo con estas redes sociales. Y sobre todo, el ciudadano deja de ser un eminente receptor de noticias y se convierte también en emisor de noticias. Yo creo que el proceso inicial pues tiene una ponderación netamente positiva, quiere decir, nos estaba
llamando a una nueva forma de comunicar más compleja, Proactiva. pero que podría efectivamente agregar más cosas positivas que negativas. Lo que sucede es que la evolución de los acontecimientos mundiales, pues el crash económico, la presión del cambio climático, los temores que acompañan a la globalización, ha hecho que la sociedad cada vez se sienta más desafecta a los poderes tradicionales, al político, al económico, incluso al de los medios. Y ha propiciado una sensación de que, primero, la sociedad está galopando un poco por delante de lo que eran los medios, los sistemas de control, la división de poderes y demás tradicionales, y que de alguna manera se hayan abrazado a puestas en escena que muchas veces no son políticamente correctas. Es decir, que Trump es un ejemplo clarísimo de cómo una sociedad cabreada, desafecta a las marcas, al discurso corporativo y demás, vota por lo poco correcto políticamente hablando. Y si seguimos ese patrón, Boris Johnson es un fenómeno muy parecido. De eso, a lo que le pasa a Theresa May es que no corresponde a ese arquetipo de mujer transgresora, era todo lo contrario, era una Margaret Thatcher fuera de década. Y Jair Bolsonaro, el fenómeno Salvini en Italia, el propio López Obrador, establecen una conversación directa con la sociedad que, enunciado, puede parecer muy evocador y positivo, pero que realmente tiene sus trampas. Porque hay un denominador común, y es que esta sociedad, apresada por el miedo, busca respuestas fáciles a problemas que son complejos. Populismo. Y no hay atajos. Y todos estos ponen atajos. Yo creo que este es un punto de partida para poner sobre la mesa. Comunicación, digamos, comunicación directa pero con trampas, Gonzalo. ¿Tú qué opinas? Yo quisiera referirme a algo que dijo... Después de 2 años, digamos, de casi un año del actual gobierno. Bueno, de casi un año y quizás de 18, pero cuando te referías al crash del 2008, yo creo que en la historia hay paralelismos, aunque no se tiende a repetir. Quizás no ha habido en la historia reciente de la humanidad tanto líder populista como después de la Gran Depresión de 1929. Y esto nos debe llevar a una reflexión que incluso lo pondré sobre la mesa para discutir más el papel de las tecnologías de la información en el surgimiento de liderazgos autoritarios y populistas. Porque después de la Gran Depresión del 29 surgieron los fascismos en Europa, preponderantemente en Italia y en Alemania, y en la propia España. Incluso en Estados Unidos tuvo que haber un recomodo de liderazgo con el New Deal de Roosevelt, y vemos que a partir del 2008 más o menos se repite el patrón. O sea, y el patrón se repite en función de 2 cosas: de la insuficiencia del modelo económico y del desencanto con el modelo democrático. En ese momento era el liberalismo democrático, como lo es también ahora. A ver, pero es interesante porque lo que estarías diciendo, cuando ocurrió eso no tenías el factor medios de comunicación, entonces, revolución digital, etcétera, etcétera. Al final, pero también eran líderes con todo la prevención, la declaración. Hitler y Mussolini eran tipos muy grandes. No lo estoy defendiendo, quiero que se me entienda. Sí, eran grandes. Sí, porque si no te van a linchar. No, quiero decir que aquí hay mucho perfil menor. En el actual populismo hay mucho perfil menor, mucho advenedizo. No estamos asistiendo realmente a la creación de un fascismo carismático, como que fue lo que pasó en los años 30, que además tenía un sentido porque estaba muy confrontado con el comunismo. Aquí el problema es que cuando cae el muro de Berlín, en 1989, nos quedamos sin referentes. Fukuyama, el fin de la historia. Solamente puede haber un modelo capitalista y es el libre mercado y demás. Y después del crash se observa, no, el libre mercado es falso, la economía productiva ha sido sustituida por una economía especulativa a la que nadie ha controlado. La clase media, que es clave para entender el desarrollo del mundo del segundo ciclo del siglo XX, está realmente amenazada. Y por primera vez yo creo que esa clase media, que siempre es la que realmente genera liderazgos, dice, estoy confundida, no sé qué lugar tengo. Y en ese contexto aparecen las redes sociales. O sea, digamos que una diferencia entre el pasado y ahora, dirías, es que son líderes populistas los que vemos ahora, pero no carismáticos. Y en ese sentido, digamos que buena parte ayudados por la comunicación digital, ahí entonces donde entraría. Hay una consideración, y hacer comparativos históricos te pone en el riesgo de hacer anacronismos, es decir, caer en imprecisiones y tratar de comparar cosas que no necesariamente son moldes equiparables. Sin duda, y quizás los liderazgos de antes, por el contexto nacional, histórico y la época en la que vivían, se permitía o se prestaba más a que resurgieran, digamos, con mucho mayor potencia y poder.
Quizás la cosa que ha cambiado en este paralelismo es que las redes sociales exhiben mucho más al líder, lo ponen mucho más en la palestra, y eso hace que el escrutinio público, la forma en la que los criticamos, que los observamos y que ponemos los dedos en las llagas sea mucho más evidente e inmediata. O sea, es un tema de exhibición, de visibilidad. Yo creo que sí. ¿Coincidirías? A ver, yo creo que... ¿O dónde ves, digamos, la importancia, el papel de la comunicación No, digital y las yo creo que redes? a ver, fijaros que es cierto que está en el anacronismo histórico, pero es muy interesante. Tanto Hitler como Mussolini, e incluso el nuevo orden social de Roosevelt en Estados Unidos, se apalancan en la radio. Hay algunos chapas en la radio. Daban muchos discursos en la radio. Ahí están hasta Franco es una reproducción pobre. Bueno, y Perón y Vargas aquí en América Sí, Latina. pero efectivamente la radio es equivalente a las redes sociales ahora. Lo que sucede es que las redes sociales tienen un efecto champán. Dan mucha exhibición, pero son poco estructurales realmente. Fijaros que Trump comunica 8 tweets al día. 8 tweets políticos, porque López Obrador no emplea las redes sociales con mensajes políticos. Es más de localización. Estoy comiendo, estoy con no sé quién. O sea, López Obrador se dirige al pueblo con el viejo esquema de todos los días doy una rueda de prensa por las mañanas, que es algo que efectivamente te llama la atención por decimonónico caso. Sí, claro. Funciona, le funciona porque le está dando esa visibilidad, pero no está haciendo un empleo arquetípico, porque el que realmente es sorprendente es Trump. Porque es como un niño pequeño hablando directamente que la gente le queman las manos. Y la gente, su base de votantes, se siente identificada. Son gamberretes como él. Le gusta cómo dicen las cosas. No, es que es un tema casi de chicos malos que todavía no llegan a ser fascistas. Estamos tonteando claramente con el tema, pero digamos que... Los chicos malos del barrio. Sí. Ahora, hay algunos elementos que hoy se señalan cada vez con mayor insistencia sobre las nuevas formas del discurso político que también preocupan. Y una de ellas es la utilización de la mentira o la tergiversación de los hechos, la marginación o la descalificación de la ciencia o de los datos científicos. Sí. Y ahí les diría, a ver, es algo que se atribuye, incluso le están contando las mentiras a Donald Trump cada uno de los días. ¿No? Exacto. Y no es el único, hay otros que también se lo señalan. Aquí hemos visto en México también ejercicios donde le miden al presidente las mentiras que puede decir o que dice durante las conferencias mañaneras. ¿Qué papel juega esto? ¿Por qué además la mentira, es utilizada y eficiente hasta donde puede apreciarse? Mira, yo creo que hay un resurgimiento de tendencias populistas y demagógicas, aunque el populismo es una definición tan amplia que muchos o muy pocos podrán entrar en ella, pero tiene 3 componentes elementales y eso me parece que son las causas que llevan a la mentira política. La primera es tratar de modificar el entendimiento del proceso histórico, es decir, veníamos muy mal y ahora estamos bien a partir de ahora, en primer lugar. En segundo lugar, el líder populista es abiertamente antiimperialista. ¿Cuál es el imperio ahora? No lo sabemos porque no está muy claramente definido. Ya nos pero queda digamos más claro quiénes son los malos después de ver el Guasón. Podría ser de alguna forma una especie de la mafia del poder. Y por otro lado es apelar de manera directa al sentimiento del pueblo. Estos 3 elementos, cual si el pueblo tuviera la razón absoluta, prístino, puro, impoluto. Estos 3 elementos, si los tomamos, digamos, así a pie juntillas, de alguna forma no hay escapatoria para que en el discurso público, no diría mentira, pero que cuando menos sí se manipule la verdad, porque tienes elementos que de alguna forma te encajonan en la manera en la que vas a dar tu discurso, que tiene que ser consecuente con esos 3 principios. Pues ahí hay 3 puntos sobre la mesa. Regreso contigo a ver si estás de acuerdo o qué interpretación tienes tú derecho a la mentira, pero déjame ir un corte. Discurso político, ¿qué tienen en común los líderes políticos hoy? ¿Por qué ha cambiado el discurso? Estamos hablando con Gonzalo Sánchez de Tagle y con Jorge Torres, periodista y consultor político español. Nos quedamos poniendo sobre la mesa, Gonzalo, algunas, digamos, de las explicaciones de por qué la recurrencia a la mentira, o él decía, a la manipulación de la verdad, cualquiera de las 2 acepciones, y decía, bueno, hay un problema de búsqueda de menor entendimiento, mensajes fáciles, sin mayor complejidad, apelando al sentimiento.
y no sé cómo, si eso para ti explique. Yo creo que las redes sociales tienen ese momento de tránsito de la eclosión libertaria inicial a un adoctrinamiento social cuando empezamos a apostar por discursos únicos. Yo creo que se ha perdido una buena dosis de debate intelectual de nivel. Y creo que se ha perdido en el camino, coincidiendo con la merma del periodismo de calidad, quiero decir, con todos los respetos para los profesionales de la comunicación, pero las circunstancias no han propiciado que el desarrollo de las carreras periodísticas ni de las propias empresas periodísticas hayan podido mantener el nivel de excelencia que pues, tenían en los 70 o en los 80 del siglo pasado. O sea que tú dirías, es más la crisis del periodismo de calidad que la crisis generada por las redes sociales. Yo creo que es un poco el huevo y la gallina. Porque yo creo que los grupos editores, cuando llegó primero Internet y después las redes, dijeron tenemos que darnos una mano de pintura de modernidad, como si estrictamente lo nuevo fuera lo mejor. Y creo que ahí hubo una decisión que no era estrictamente empujada por la sociedad. Ahora sí, creo que tenemos una sociedad, y el caso de México es apasionante, porque tenéis un nivel de entrada digital, por ejemplo, infinitamente superior al de España. Los porcentajes de empleo de celulares, de conexión a Internet, de empleo de redes sociales, son espeluznantes. Absolutamente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esto hace que efectivamente cualquier comunicación tipo que se quiera desarrollar tenga que tener muy presente esa escucha. ¿De acuerdo? Pero, aún escuchando, lo que encuentras realmente es que la gente está, vuelvo a decir lo de antes, buscando respuestas fáciles. Y las respuestas fáciles son aquellas que acomodan tu emoción, no la razón. ¿Por qué viene el terraplanismo? ¿Cómo es posible que se estén cuestionando cosas científicas que desde los tiempos de Galileo Galilei ya estaban como amortizadas, ¿no? A ver, sí, parece que la retórica, la vieja retórica se sitúa en el centro y el discurso científico se desplaza un poco. Y recuerdo un ejercicio que hizo Boston Globe después de la elección presidencial en Estados Unidos. Trató de medir, digamos, el grado de complejidad del discurso, por ejemplo, de Trump y de Bernie Sanders. Los resultados que obtuvo es que el lenguaje de Trump era en nivel de complejidad para un niño de 4 años. El de Bernie Sanders para un niño de 10 años. Sí. Ahora, a mí me gustaría agregar una cosa al elemento. ¿Es un problema entonces de las audiencias? Yo creo que es un problema estructural. La información desde siempre ha sido un producto mercantilizado. Digamos, la información se vende, pero creo que hemos llegado a grados propios y consecuencia de la época en la que vivimos, en el neoliberalismo, en donde el mercado es el señor que domina todo, en donde esta mercantilización de la información ha llegado al extremo tal, mucho gracias a los sistemas de Big Data, mucho gracias también a la publicidad oficial, que es aquella que patrocina el gobierno, legal y legítimamente, pero que de alguna forma nos meten en una especie de burbuja o caja de resonancia en donde únicamente consumimos aquello con lo que previamente estamos de acuerdo. Y es, digamos, un ciclo del que no podemos salir, que es autosatisfactorio, porque yo siempre estoy corroborando y confirmando en aquello que inicialmente creí. Pensemos que yo en el 2000 voté por López Obrador. Bueno, bajo esa dinámica también hubiera votado o voté por López Obrador en el 2018. ¿Eso qué hace? Que perdamos la capacidad de crítica. Y en ese sentido, esa autosatisfacción nos hace muy complacientes con el discurso público, político y publicado, en la medida en la que cualquier cosa que esté de acuerdo con lo que yo estoy pensando está bien. Pero entonces el problema también está en las audiencias. Porque las audiencias están, sí, digamos que críticos, reforzando esa clase de comunicación. Pero si lo quieres buscar al origen, hasta en los sistemas educativos, o sea, no sé si es conspiración o no, pero parece que estamos, o hay un interés en que la sociedad sea idiota. O sea, hablando en plata, esto es así. Entonces, la sociedad nunca va a ser realmente idiota o culpable, porque somos todos, y es lo que nos define. La soberanía está en el pueblo. Entonces, el pueblo nunca se equivoca. Esto es la paradoja en la que nos movemos. ¿Qué sucede? Que claro que se equivoca, claro que ni siquiera ese concepto de masa del que hablaban los soviéticos, porque como dice Yu Chung Han, este filósofo coreano afincado en Alemania, somos una colmena y es un enjambre, pero no tiene espíritu, no hay un sentido comunal. Por eso decía que el populismo actual no tiene la trascendencia que tenía el fascismo. O sea, es mucho más de quita y pon, ¿no? O sea, digamos, es más light, ¿cómo sí, lo calificarías? Es más táctico, menos táctico. profundo. Quiere decir que Hitler y Mussolini
tenían unos sueños imperialistas de una Europa blanca. O sea, querían conquistar el mundo, digamos. Y los de ahora, sin embargo, ¿qué quieren conquistar estos? No, mantener el poder. Es que es tan triste como que es mantener el poder. O mantener el poder 2 sexenios o 2 periodos de mandato. Yo creo que el primer sorprendido de poder tener postulado un segundo mandato en Estados Unidos es el propio Trump. O sea, yo creo que Trump llegó al poder y cuando empezaron a sacarle trapos sucios dijo, hostia, ¿dónde me he metido? Pero después vio que vivía en una sociedad tan adolcenada y tan asilvestrada que le pasaban todo. Está por ver qué sucederá con el impeachment del tema de Ucrania. Pero es que hasta ahora yo creo que el tío ha estado envidando, como si fuera una jugada de mesa, diciendo, puedo apostar el doble y el doble y el doble y no pierdo nunca, porque todos estos me hacen caso. Sí. La frase tremenda de que bajo a Manhattan y pego un tiro a alguien y no me pasa nada. Vale, claro. Bueno, y se la perdonan y se la perdonan todos. Voy a tener que hacer un corte y regreso con los que se están beneficiando. Tú decías, a lo mejor Trump ni siquiera esperaba un segundo mandato. Quiere decir que algo que está sucediendo en el manejo discursivo está beneficiando justamente a este tipo de liderazgos. Estamos hablando del discurso político de nuestros dirigentes. ¿Ha cambiado? ¿Cómo y de qué forma y de qué manera se refleja en la forma de ejercer el poder? Estamos hablando con Jorge Torres, periodista, consultor en comunicación política español, y Gonzalo Sánchez de Tagle. Me quedé contigo y quería citar justo, te decía en el corte, a un análisis que hizo el ministro Cosillo, el exministro Cosillo. Decía, el discurso como método a propósito de la estrategia de seguridad del López Obrador en el caso de Aguilillas, la matanza que acabamos de ver en Michoacán. Y decía, bueno, es que ahí habían decretado que la paz había porque el discurso la nombraba, no porque la realidad la avalara. Es decir, y recuerdo lo que decía Jurjo antes de irnos al corte, la soberanía reside en el pueblo y por tanto los dirigentes están respondiendo a lo que el pueblo quiere. Pero en este caso, digamos que la realidad no cambia solamente por nombrarlo, por decir que se transformó. Es que yo creo que es una reflexión en doble vía. Jurjo hablaba en el bloque pasado de la Unión Soviética, y haciendo una alusión no a la Unión Soviética, sino al marxismo. Marx y Engels escribieron un libro que se llama La ideología alemana, en donde tiene una frase que queda como anillo al dedo. El discurso dominante de una época es el discurso de la clase dominante. Entonces, nosotros hablamos de la forma en la que los modelos nos han impuesto que hablemos. Es decir, podemos hablar en términos marxistas de la clase dominante, pero en términos generales de quien al final se impuso y ostenta el poder. Por supuesto que la palabra es fundamental para cambiar las percepciones y eventualmente como un motor para cambiar la realidad, pero por sí misma no modifica absolutamente nada. Déjame poner un ejemplo que es muy vigente. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana que declaró la inconstitucionalidad de un artículo del Código Civil del Estado de Oaxaca que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. El artículo en realidad no lo prohibía, solo establecía que el matrimonio era para un hombre y para una mujer. Y esta sentencia, y termino, lo que dice es: el discurso implícito en ese artículo, que solo permitía el matrimonio entre personas de diferente sexo, discrimina en su parte valorativa. Es decir, tenemos que empezar por entender el valor y el contenido positivo o negativo que tienen las palabras para después comenzar a cambiar nuestra realidad. Por supuesto que es un punto de partida fundamental pensar en la manera en la que hablamos para definir la realidad, pero esa realidad no es definida en sí misma por nuestras palabras. Pero fíjate, déjame aterrizar el discurso del poder. En este país, una experiencia que teníamos, por lo menos en los últimos sexenios, es que cosa que dijera el presidente la tildábamos de mentira, de engaño o de intento de manipularnos. Y ahora lo que hemos visto con el actual gobierno más bien ha sido lo contrario, que sin verificar o sin confirmar lo que está diciendo, hay o tiene muchísima mayor credibilidad. Pero yo creo que en estos tiempos se produce como el efecto luna de miel. Y creo que lo que estáis comentando es un año más la experiencia desde 2000 fue la del Zócalo. Sí, 18. Bueno, 2004 fue sí. No, lo del Zócalo, que el desafuero, probablemente te refieres. No, me refiero cuando denunció Pucherazo. La elección, 2006. 2006. Y efectivamente podía haber ganas de ese pueblo cabreado, insisto, no es un tema exclusivo de México, porque lo voy a llevar ahora a España, de que llegará López Obrador y López Obrador dispone de un plazo que no sé cuánto durará y que al final sí que acabará confrontado con los hechos. Porque los hechos son muy tozudos. En España ha sucedido con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha tenido una suerte de idilio con la sociedad
española. Recordad que el propio partido lo finiquita, el socialismo en España tiene un problema de base territorial, los que apoyan que hay varias Españas y los que dicen que una central, como el modelo francés, y lo finiquita. El hombre recupera puerta a puerta el liderazgo del partido y tiene el viento a favor cuando llega el último proceso electoral. Yo no hablo de la moción de censura a Rajoy, sino de los últimos resultados. Él y su asesor de cabecera han apostado todo a que van a mejorar posiciones en las próximas elecciones. Yo tengo serias dudas de que eso se produzca. Porque el voto de izquierda es un voto, y esto va a entroncar con lo de López Obrador, muy entusiasta, pero al final también muy casquivano. O sea, quiere decir que la derecha es mucho más disciplinada. En los históricos de España... ¿Más leal, dirías? No sé si más leal o más ruda en el apoyo. En la izquierda, cada cual tiene un líder dentro y vira hacia el marxismo o hacia la socialdemocracia, y hay un debate interno súper intenso siempre. Ahora, y creo que van a tener una sorpresa en las elecciones, no van a perder como fuerza más votada, pero en términos relativos va a perder respecto a las anteriores elecciones. Esa es mi apuesta. Y va a producirse porque se ha acabado el efecto de luna de miel. Porque yo, como votante de izquierdas, lo que no quiero es que me estén diciendo, como no hemos sido capaces de resolver el tema políticamente, ahora, por favor, resuélvelo con tu voto de nuevo. Claro. Ahora, hay un tema que me preocupa. A ver, cuando se terminan las lunas de miel, y España también ha sido un ejemplo de ello, lo hemos visto con el ascenso de fuerzas electorales, sobre todo en Andalucía, de partidos de ultraderecha con discursos racistas, xenófobos, hipernacionalistas, sigues buscando etcétera. En la emoción perdida soluciones que tienen que dar, insisto, respuesta a situaciones complejas. O sea, cualquier movimiento anti-emigración en España se topa con el envejecimiento de la población. Y no es en España, es en toda Europa. Europa ha tenido un comportamiento mezquino con todo el fenómeno migratorio sirio, y bien gestionado nos hubiera venido de perlas, porque es el continente más envejecido del mundo. Y camina a ello. Como no insuflemos sangre joven, Europa languidecerá hasta desaparecer. No sé quién va a pagar las pensiones. ¿Cómo ha cambiado el lenguaje político y sobre todo por qué, de qué forma, a qué se atribuye esta, digamos, proliferación de discursos, como vemos en muchos gobiernos, en muchos nuevos líderes políticos que usan expresiones racistas, xenófobas? Ahí está Trump, pero no es el único. ¿Cómo ves, Gonzalo Sánchez de Tagle? A mí, digamos... ¿Cómo lo explicas en el contexto, digamos, del populismo del que ha hablado? Es un tema muy complejo, Torres? sin duda, y estoy diciendo una obviedad, pero podría, digamos, concluir que estamos viviendo en una sociedad global completamente polarizada. ¿El discurso político es el que nos polariza o hay otras causas que nos llevan a estar en una situación polarizada? Yo sostengo y he sostenido que en México cuando menos hay 4 causas principales por las cuales como ciudadanos estamos hasta el copete. La DUPA, pobreza, privilegios, el desencantamiento con la democracia, digamos el derrocamiento o la debilidad del sistema económico y la corrupción. Eso, por supuesto, que tiene a la gente con los pelos de punta. Eso ha sido utilizado por nuestros líderes políticos, sobre todo por el actual presidente, para llegar a la presidencia. Son banderas legítimas, sin duda. Pero este nivel de crisis obliga a las personas, y sobre todo por el perfil de López Obrador, a tomar posturas casi absolutas, en donde no hay margen de error, no hay posibilidad de equivocarse y de corregir sobre la marcha. Y eso lo que hace es exacerbar la polarización. Entonces yo creo que el discurso político, en realidad, el discurso político que vivimos y que vemos, que observamos y del cual somos testigos y en ocasiones partícipes, no hace sino atizar la llama de esa polarización que tiene otro tipo de causas estructurales más profundas y terminaría. El discurso político tal cual lo vemos puede ser populista, demagógico, democrático, el que sea. No servirá solo como discurso político para arreglar esos problemas. ¿Te preocupa la polarización, sobre todo después de cuando terminan las lunas de miel, como te has referido en el caso, en su momento de España y también ahora de México? Sin duda, porque además yo creo que en realidad con las redes lo que se ha producido es una proliferación de polarizaciones. O sea, el populismo se está alimentando del miedo, de la sobreinformación, pero sobre todo de cómo estamos divididos como sociedad. Y siempre ha existido la discrepancia,
pero de alguna manera lo que hemos matado es el debate. Y la desaparición del debate creo que es una de las señas de identidad de una sociedad confundida. ¿Dirías división sin debate? Para ponerlo, digamos, en lenguaje tweet. Creo que en estos momentos estamos viviendo esta situación, pero que seriamente no es sostenible, ni en México ni en el resto del mundo. ¿Cómo ves? División sin debate. Sí, yo creo que estamos en una pobreza profunda. ¿Ves debates en el país? Pues este programa, por ejemplo. Aparte de otras estas cosas. por supuesto. No veo debates, o cuando menos las discusiones son muy pobres. No hay razonamientos. Hay un politólogo que se llama Dieter Nolan, que tiene un libro muy famoso que se llama El contexto se le diferencia, y en una de las conferencias que vienen en ese libro refiere que estamos en la cultura de la opinión y no en la cultura del argumento. Hemos perdido la capacidad de argumentar nuestras posiciones. Es mucho más fácil adoptar una posición y después buscarle razones que se adecuen a esa posición que a la inversa, que es el proceso ¿Cómo racional. sería, para ponerlo también en términos simples, agrede y luego explicas? Ni siquiera. Ni siquiera eso a digas. ver si te responden. Agrede y tú... Estamos viendo cómo se agrede impunemente. O sea, yo es que las fotografías de Salvini este verano negando el atraque de los barcos con los refugiados saharianos, me duele como español, me duele como ciudadano europeo, me duele como ciudadano del mundo. Claro. Y es una agresión a la que yo no he podido dar respuesta. O sea, y te vuelves a comer la vergüenza ajena de saber que puede ser un problema la migración, el encaje del migrante. Es que ya no nos escuchamos. Somos personas. No nos escuchamos y entramos en un diálogo de sordos para efectos de tu tweet. Y eso hace que al no escucharnos, cada vez tengamos que vociferar con más amplitud nuestros reclamos, nuestros gritos. Y en realidad eso es lo que atormenta las redes sociales. Entonces tú te metes al Twitter y ves que hay un nivel de violencia semántica muy cotidianamente que quizás lo más sano es apartarse un poco, ¿no? Sí. Voy hacia la recta final, un poco tu conclusión. ¿Qué es lo que ves, digamos, en el futuro próximo? Pues yo, que quiero ser un optimista histórico, creo que efectivamente se producirá, por ejemplo, un alejamiento de las redes, por salud mental. Porque por muy fanático que seas, tiene que llegar un momento en el que ¿Te estás saturas? instalado en el grito, y ya cuando ves en Twitter que te está escribiendo con mayúsculas y con mucha exclamación, es que es la antesala de que te esté cogiendo por el pecho. Sí, claro. Y dices, no. Y creo que eso es un fenómeno que puede pasar. También creo que a las redes sociales le sucederá algún otro canal. Pues esto creo que no tiene fin, pero que espero que en la madurez de nuestra gestión en redes aprendamos y que encaremos los canales que vengan pues de una forma más inteligente. ¿Y de los medios tradicionales qué esperan? ¿Un rebote, no un rebote? Yo ¿Una creo transformación? yo creo que tiene ¿Dónde espacio. los ves? Yo creo que el buen periodismo tiene espacio. Que no puede ser que abandonemos el nuevo periodismo que se inventa en Estados Unidos en la década de los 30-40 y que entremos en el siglo XXI sin recuperar prácticas periodísticas de excelencia. Yo diría simplemente, Gonzalo, refiriéndome a la frase del Washington Post, la democracia muere en la oscuridad. El periodismo de investigación, el periodismo serio, el relevante, el que escarba y escudriña, nos permite ser críticos como sociedad. Sin ese periodismo, que es información al final del día, no tenemos la capacidad pero crítica. ojo, es un problema, es caro. Hacer investigación es caro. Pero bueno, al final va a haber los recursos, va a haber las elementos que nos audiencias, va a haber quien permitan lo pague. ser críticos, porque ser crítico no solo es un derecho, sino es una demanda, un deber ciudadano. Pues ya me voy y la verdad es que voy a leer este libro, En tiempo de dragones, entender la revolución tecnológica y la comunicación de las organizaciones, hoy que me trajo Jurjo Torres. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias a vosotros. Jurjo, un placer haberte tenido en este programa. Y bueno, pues esperamos que vuelvas, que regreses Así por espero. aquí. Después de algún viaje, me imagino, a Galicia, tu natal Galicia. Muchas gracias, Gonzalo Sánchez de Tagle. Pepe, como siempre, un gusto. Un placer. Les agradezco mucho, pero sobre todo le agradezco mucho a usted que haya estado con nosotros en Opiniones Encontradas.